Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. En el día de hoy os traigo un sitio muy especial. Estamos justo delante de la Bolsa de Viena. Un sitio en el que hemos tenido, pues de alguna manera, el placer de ser invitados. Vamos a hacer un tour por el edificio, vamos a hablar de todas las características, de todas las curiosidades que detrás de estos muros vamos a poder encontrar. Os voy a hablar de las estadísticas de todas las empresas que están dentro del índice y sin duda pues un vídeo que me apetecía traeros al canal. Así que nada, vamos a por ello. Perfecto, pues ya estamos dentro del edificio. Un lugar brutal, un lugar icónico como es el Palacio de Caprara-Geimüller. Para los que habéis visitado Viena, probablemente conozcáis el edificio de la Bolsa, pero curiosamente no está situada ahí. Es decir, os voy a dejar un pequeñito gráfico en el que vais a poder ver todas las localizaciones diferentes en las que se ha encontrado la Bolsa de Viena. Ahora mismo, y lo que veis a mis espaldas, pues sería este nuevo emplazamiento de la Bolsa y donde realizan todas sus operaciones. Además, otra de las cosas curiosas y más relevantes de la Bolsa de Viena es que es una de las más antiguas del mundo. De hecho, fue fundada por María Teresa en el 1771. Y por último, también quiero contaros que desde aquí se llevan todas las operaciones, tanto de la bolsa austriaca como de la bolsa checa. Y de manera excepcional, también los servicios técnicos, servicios IT, tanto de Zagreb, Ljubljana y Budapest. Genial, pues ya estamos en una de las salas más importantes dentro de este fantástico edificio. Nos encontramos en una especie de jardín central que tienen aquí dentro de la Bolsa de Viena y, como estáis observando, pues un lugar emblemático, un lugar bonito y que sobre todo pues buscan tener una especie de zona de descanso para todos los empleados. Justo lo que vamos a ver ahora un poquito más adelante y que tengo detrás es la sala en la que se realizan los listings, las IPOs y todo lo que son pues las salidas a bolsa y los toques de campana. Como estáis viendo, pues un lugar bastante emblemático y que luego pues os voy a contar algunas, sobre todo curiosidades que tiene el edificio y que tiene la historia de Viena, pero bueno, en cualquier caso me apetecía pararme aquí unos minutos para enseñároslo y que contempléis también pues este lugar tan bonito. Perfecto, pues ya nos encontramos en la trading floor de la Bolsa de Viena. ¿Qué es lo que tengo en mi mano? Pues es ni más ni menos que la campana oficial con la que se realiza el opening bell de todas las IPOs que ocurren en este edificio. Por el canal voy a hacer un pequeñito toque de campana y que para todos los que estéis en casa pues lo podemos celebrar juntos, y cuando sea la salida oficial de este canal en Wall Street pues podremos ya tener este recuerdo de todos. Además, después de haber hecho pues esta pequeñita ofrenda a todas aquellas empresas que salen aquí a bolsa, también os quiero hablar de las estadísticas, unas estadísticas que os pondré precisamente en la descripción del vídeo para todas aquellas personas que queráis acceder a ellas. Y pues os quiero hablar de las empresas que cotizan en este mercado. Como ya os he explicado antes, desde la Bolsa de Viena se coordinan actividades con muchos otros mercados de Centro Europa. Concretamente, desde aquí se gestionan alrededor de 150 índices, de los cuales destaca principalmente el ATX, que es un índice que está ponderado en capitalización bursátil, eliminando el free float, y que de alguna manera pues tiene muchísimas empresas que, según nos comentaban los compañeros que nos han atendido en el día de hoy de la Bolsa de Viena, suelen tener muy buenas oportunidades para aquellos inversores que estáis buscando rentas o pagos de dividendo. Dentro de estas estadísticas, que están actualizadas a diciembre del año pasado, estamos hablando de que el mercado austriaco tiene una capitalización cercana a los 143.000 millones de euros y se negocian mensualmente unos 6.000 millones de euros. Por lo tanto, para todos aquellos que estéis pensando en darle una vuelta a vuestras carteras sin buscar otras alternativas, creo que el mercado austriaco es sin duda una muy buena oportunidad. Sin embargo, como os he explicado anteriormente, una de las grandes cualidades y las grandes características de esta Bolsa de Viena es su antigüedad. Os explicaba que el año pasado, en el año 2021, cumplió 250 años de historia. Fundada en el 1771 por María Teresa, es decir, nos estamos remontando al imperio de los Habsburgo, y en aquel entonces se fundó la bolsa buscando la financiación estatal. Solo se negociaban bonos
y otro tipo de letras, financiación del Estado. Y os voy a contar una curiosidad que no sé si todos sabéis. De hecho, Ludwig van Beethoven fue uno de los primeros inversores de la Bolsa de Viena. Fue uno de los primeros compradores de bonos del Estado austriaco. Además, dentro de lo que sería pues, de todo lo que es la bolsa austriaca, destacan dos empresas que llevan cotizando aquí más de 150 años. Por un lado tenemos PORR AG y por el otro Wienerberger. En la primera se dedica a la construcción, es decir, es una de las empresas más importantes en cuanto a construcción dentro de Austria. Y en el segundo caso, con Wienerberger, uno de los fabricantes más importantes del mundo de ladrillos. Además, los caminos hasta aquí no han sido nada sencillos, por el hecho de que en el 1873 hubo un crash bursátil enorme que prácticamente tiró del parquet a más del 50% de todas las empresas. Sin embargo, donde se plantea ahora mismo los pasos de la Bolsa de Viena es mirar hacia el futuro. Se trata de una de las bolsas más tecnológicas, una de las bolsas más importantes, sobre todo de Centro Europa, y que coordina más de 150 índices, como os he ido explicando a lo largo del vídeo. Como estáis observando, un lugar lleno de detalles, de curiosidades, pero que sin duda hacen que este proyecto, que esta empresa de la Bolsa de Viena, pues confluyan pues muchos aspectos que me apetecía traeros al canal y sobre todo curiosidades que espero que estéis disfrutando exactamente igual que yo. Genial, pues ahora nos encontramos en otro de los lugares más emblemáticos dentro del edificio, dentro de este palacio. Se trata de la biblioteca. Obviamente, por temas de confidencialidad, no podemos visitarlo todo, pero sí que nos han permitido poder acercarnos a aquellas zonas en las que existe un poquito más de interés. Como os he enseñado en la sala anterior, allí es donde se realizan pues, todos los toques de campana y donde se realizan pues, aquellos eventos más multitudinarios. Muchas veces cuando pensamos en la bolsa siempre nos viene a la cabeza, ¿no? Pues esos grandes parquets, esos grandes lugares, ¿no? Y sobre todo en España, que tenemos el Palacio de la Bolsa en Madrid, pues como que cuando pensamos en qué es una bolsa o cuál es el lugar en el que se realizan todo este tipo de actividades, pues nos viene, ¿no? A la cabeza pues, todos estos aspectos más hollywoodienses, más de Wall Street, pero sin duda, se trata de un edificio en el que principalmente es muy tecnológico. Todo lo que hemos estado viendo pues, se realiza a través de ordenadores, grandes expertos, todo lleno de pantallas, pero obviamente aquí ya no se realiza trading, ya no se realizan todas esas actividades de alta frecuencia, de high frequency. Todo esto se realiza ya directamente con proveedores muy grandes, con bancos multinacionales, institucionales, que son los que tramitan hasta aquí las órdenes. Pensad que una bolsa se encarga sobre todo de hacer el clearing house, se encarga de validar las operaciones y ya no hace falta que haya inversores presencialmente aquí. Por lo tanto, pues bueno, reitero, como os decía, pues ese agradecimiento a todas aquellas personas que nos han invitado en el día de hoy y que gracias a este vídeo pues, os da la oportunidad de poder verlo desde dentro. Además, tenemos la suerte de poder habernos colado un poquito en una de las salas principales y en una de las salas de reuniones en las que el equipo directivo se reúne con las grandes multinacionales, con los grandes bancos y sobre todo con aquellas compañías que van a salir a bolsa. Como estáis observando, el enclave es brutal. Para todos aquellos que habéis visitado Viena, pues ya sabéis que los edificios son espectaculares, son maravillosos y bueno, pues no podía faltar dentro de la propia Bolsa de Viena. Un lugar que, como os digo, aquí es donde se realizan pues estas grandes mesas de negociación en las que se deciden pues todos los aspectos técnicos que luego van a llevar pues las salidas a bolsa, las IPOs, las emisiones de bonos, pero que en cualquier caso, pues bueno, hemos tenido el placer de que nos han permitido el acceso y os lo quería traer también. Perfecto, pues como habéis podido comprobar, un lugar fantástico. Desde aquí agradecerle al proyecto de la Bolsa de Viena que nos hayan podido invitar. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, pues dale notoriedad, dale me gusta, compártelo, porque bueno, también me da muchísimas ganas a mí de crear nuevos proyectos, de estar buscando nuevas ideas para traeros el canal y bueno, pues traeros un poquito de mí, de todo lo que estoy haciendo aquí en Austria y que espero que os haya gustado. Así que dicho esto, damos por concluido el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.